Buenos días, queridos hermanos. Llegó el momento de exponer su palabra con mucho amor, con mucha alegría. Y antes de comenzar, quiero hacer una pequeña introducción. En vista que ya hemos compartido muchas cosas en este capítulo 22 de Lucas, estamos llegando ya hacia el final de este capítulo de Lucas número 22. Y este sermón tiene el nombre de Confesión y Cobardía, la gracia que restaura a los que caen, porque es de lo que vamos a estar hablando hoy. Y como introducción, justamente un juicio en tinieblas que veníamos visto el domingo pasado y un discípulo que se enfría, en donde justamente domingos anteriores estuvimos contemplando cómo Jesús había sido víctima de un plan maestro, pero al mismo tiempo divino. Mientras que el pueblo celebraba la Pascua, el Pesaj, en sus hogares, Judas, de manera astuta, más incluso que los fariseos, y tal cual como lo menciona la Biblia en ese mismo capítulo 22, versículo 6, a espaldas del pueblo, fue a entregarlo. El Mesías fue arrestado en Getsemaní y llevado a casa del sumo sacerdote Caifás en plena madrugada, bajo un manto de oscuridad, por así decirlo. Allí se desarrolló un juicio apresurado, sin garantías, sin testigos legítimos, sin luz del día, como si la injusticia necesitara esconderse. Un tribunal religioso, pero corrupto y decidido de antemano, se levantó para declarar lo que ellos ya habían acordado: que Jesucristo tenía que morir. Un juicio sin defensa se estaba llevando a cabo. Un juicio en el que el inocente fue condenado voluntariamente. Y quiero que reforcemos este pensamiento. Ese juicio no fue solo en contra de Jesús. Nos incluía también a ti y a mí. Esa noche, queridos hermanos, tu destino y mi destino estaba siendo decidido en ese juicio injusto. Desde allí que se nos revela un carácter doloroso y profundo de esa noche, donde Jesús está totalmente solo. Uno lo traiciona, otro lo está a punto de negar y todos los demás huyen. El Salvador camina hacia su juicio. Jesús camina hacia su cruz, algo que revelaría su total autoridad sobre la muerte. Pero ahora, mientras tanto, Pedro, el mismo que había dicho que moriría con él, le sigue de lejos. Y esto no es solo una descripción física, es una declaración espiritual. Pedro está distanciado en su corazón. Su valentía y su fervor han sido vencidos por el temor y el miedo. Por eso le invito, hermanos, a que puedan abrir sus Biblias en Lucas 22 y vamos a continuar esta historia. Lucas capítulo 22, del 54 al 62. Lucas 22, 54 al 62, y hacemos la lectura. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente.
Les invito a orar, queridos hermanos. Señor, te damos gracias por esta mañana de domingo que tú nos permites estar aquí. Te pedimos, Padre Celestial, de todo corazón, que tú puedas calar hasta lo más profundo de nuestros corazones y de nuestros pensamientos, Señor, para que podamos comprender, entender tu palabra, Señor. Y si hay algo de lo cual tengamos que arrepentirnos, Señor, corramos a tus pies, corramos a los pies de la cruz, en arrepentimiento y fe, porque lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, queridos hermanos, pasando a nuestro primer punto, la distancia peligrosa. Podemos ver que Pedro dice en el versículo 54 que le seguía de cerca. No, de lejos. Acá podemos notar a un Pedro que no lo abandonó completamente a Jesús, pero él sí que mantuvo distancia. Esta acción, hermanos, refleja un corazón dividido. Quiere seguir, pero con cautela. Quiere estar cerca, pero sin correr riesgo de quemarse. Esa actitud, hermanos, es el preludio, es la antesala de la negación, es la antesala al pecado que se le avecinaba encima. Si nosotros lo miramos desde lo que la Biblia nos enseña, según Westminster, esta distancia simboliza una lucha interna dentro del creyente entre el deseo de la fidelidad y el temor ante un peligro inminente. En nuestro contexto actual, un temor al rechazo podría ser también. El creyente que sigue de lejos se expone directamente al enfriamiento espiritual y a la negación silenciosa. ¿Estás en el trabajo como James Bond 007? Nadie sabe que sos cristiano. Está calladito. La pregunta clave es: ¿estamos siguiendo a Cristo plenamente? ¿O lo seguimos con estas reservas, con este distanciamiento? Y queridos hermanos, nuestro país está lleno de gente que dice seguir a Cristo. Incluso en mi trabajo hay muchas personas que participan de devocionales, de predicaciones, de oraciones, pero están ahí, a lo lejos, tomando distancia. Y este es el estado más peligroso, ya que sus ojos están velados por su falsa fe que tienen internamente y van camino a la muerte eterna. Y es nuestro deber, queridos hermanos, acercarles a la cruz por medio del mensaje del verdadero, con verdad y con franqueza. Hermanos, la obediencia parcial, ¿qué es? Es desobediencia. Seguir a Cristo de lejos es para considerarnos profundamente. Y escúcheme bien, seguir a Cristo de lejos es para considerarnos profundamente lo que dice en 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Si vos estás detrás del Maestro a kilómetros, tienes que considerarte realmente si estás en la fe, querido hermano. Nuestra vida cristiana no tiene que ser una mezcla de valor y fulgor los días domingos y el total silencio absoluto y reposo de lunes a viernes a sábado. No, todo lo contrario. Este mismo fervor con el cual estamos cantando y adorando al Señor es el mismo fervor con el cual nosotros tenemos que ser lumbreras en nuestros medios, donde estamos, en el trabajo, en el colectivo, en nuestra vecindad, en el barrio, en el supermercado, en medio del tránsito, en todo momento. Y su palabra es muy cruda, hermanos, es muy afilada. En Apocalipsis 3:16 nos advierte el Señor, dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Qué fuertes declaraciones. La indiferencia o el compromiso superficial, como seguir de lejos a Cristo, es desagradable ante los ojos de Dios.
Jesús no aprueba una fe tibia, una fe con doble ánimo, y tampoco aprueba el compromiso superficial. Y de paso te pregunto, hermano, ¿cómo estamos sirviendo en el ministerio? ¿Estás teniendo un compromiso superficial con Cristo? ¿Estás teniendo un compromiso superficial con tu iglesia? ¿Puede Jesús decir de ti que estás entregándote apasionadamente y siendo útil para el ministerio con Cristo y su iglesia? ¿Cuál es tu ministerio dentro de la iglesia, hermano? ¿O estás simplemente sirviéndole a lo lejos? La realidad de Pedro, hermanos, no escapa mucho de nuestra realidad. Y es algo que como iglesia tenemos que hacer clic por dentro. En el versículo 55 podemos darnos cuenta que ya empieza la negación, queridos hermanos. Pasamos al siguiente punto. Al sentarse en la fogata vemos como este temor que mantiene a lo lejos a Pedro ya lo empuja a negarlo 3 veces, el conocer a Cristo, a caer en las mentiras. Esta negación lo hace verbalmente, pero con un tono que demuestra un miedo profundo. Su intento de ocultar su identidad es desgarradoramente triste ante los ojos de Jesús, quien aún no le está mirando fijamente a los ojos, pero Jesús sabe lo que está pasando, aunque esté lejos en ese momento. Él sabe por lo que está pasando. Él sabe cada situación, no hay nada que quede oculto delante de su mirada. Y 1 hora después, ya luego de haber negado 2 veces, llega el colapso. Según Mateo 26:74, el texto en paralelo de esta historia, la tercera negación de Pedro el Grande, el que iba a dar la vida por Jesús, incluso comenzó a maldecir y a jurar diciendo: no conozco a este hombre. Estas expresiones extremas no fueron casuales. Fueron un intento deliberado de proteger su identidad a causa del miedo, para que nadie lo asociara con Jesús. Eso realmente fue el colapso. Eso es el colapso de quien fue advertido, pero claramente confió en su carne, en sus propias fuerzas. Desde un punto de vista reformado, queridos hermanos, esta caída de Pedro, más allá de lo moral y lo espiritual, nos muestra la incapacidad humana para permanecer fiel en nuestras propias fuerzas. No hace falta que yo lea la Biblia. Total, yo soy un hombre con carácter, con determinación. No hace falta que yo tenga una vida de oración profunda. Basta con lo que ya hago de ir los domingos. Yo soy un hombre fuerte. Descansamos en nuestras propias fuerzas. No, esto a mí no me va a pasar nunca, por favor. Si yo estoy sirviendo aquí, en el ministerio acá, para allá. Mucho cuidado, queridos hermanos. Nuestras propias fuerzas flaquean y caen. Pero como enseña la confesión de fe de Westminster, en el capítulo 17.3 dice: la gracia perseverante de Dios, los creyentes verdaderos pueden caer, pero finalmente no quedan ahí, porque Dios los guarda aún en medio de la tremenda dificultad y pecado que estén pasando. Dios guardó a Pedro en medio de esa tremenda negación, en medio de esa tremenda maldición y de perjurios. Pedro estaba siendo protegido por Cristo. Recuerden que Jesucristo le dijo: yo he rogado por ti para que tu fe no faltes. Jesús rogó por él antes de que padeciese ese momento de gran caída. Lo que nos lleva a preguntarnos, queridos hermanos, ¿estamos negando nosotros a Cristo hoy en día? ¿Cómo negamos a Cristo nosotros hoy? Decimos que somos cristianos, pero en la semana no nos importa agarrar la palabra de Dios para estudiarla, para analizarla. Son actos que nos llevan a tener
una vida de omisión espiritual, una vida de doble vida, incluso de mundanalidad, o de cuando llega el momento, cobardía. No te sale la palabra. ¿Qué te va a salir si estás vacío, si no lees tu palabra, no lees su palabra, si no meditas en ella, si no orás, si no cantás al Señor, si estás consumiendo puras basuras en redes sociales, de catástrofes y otras cosas más? ¿Estás nutriendo día a día tu corazón, tu mente con su palabra, que es su delicia? ¿Cómo negamos a Cristo hoy, hermanos? Impresionantemente, en el versículo 61 llega la mirada del Redentor. Pasando al punto 3, empieza esa restauración, hermanos. ¿Y qué cosa tan grande? Tras la tercera negación, el gallo canta. Entonces Jesús mira a Pedro. Pero qué mirada, hermanos. Esa mirada que no juzga. No juzga, pero lo atravesó tan profundamente. Esa mirada no fue de condena, sino de gracia, de verdad y amor. Fue una mirada que le recordó la advertencia, pero que también selló esa restauración que iba a venir posteriormente. Esa mirada de Jesucristo, hermanos, fue el punto de inflexión en la vida de Pedro. Y aquí es donde quiero que presten atención, queridos hermanos, porque a partir de ese momento Pedro fue otra persona. ¿A qué me refiero con punto de inflexión, hermanos? Me refiero al momento clave en la historia de la vida de Pedro, para aclarar. En la vida de Pedro, de la negación, él va pasando en ese momento, va haciendo metamorfosis, va cambiándose hacia la restauración. De la vergüenza va pasando al arrepentimiento, del fracaso va entrando a su gracia. Este punto de inflexión ocurre cuando Jesús lo mira con amor, y esa mirada, aunque no haya sido de condena y aunque lo traspasó hasta lo más profundo de su corazón, estaba llena de gracia, llena de verdad y llena de amor. En ese momento, en ese instante, Pedro estaba pasando por un momento de tanta tribulación, donde él venía por un proceso, donde estaba de lejos, ya no estaba cerca del Maestro, estaba pasando un momento de tibieza y siguió descendiendo, se mezcló con los enemigos, lo negó 2 veces y en la tercera se maldijo, juró y lo negó. Pero en esa mirada, queridos hermanos, su conciencia despierta. Recuerda la advertencia de su Maestro y su corazón, dice la palabra, que se quebranta, se rompe, se hace como cuando agarras un pedacito de tierra, lo tocas y se desmorona por completo. Desde la perspectiva reformada, queridos hermanos, esa mirada marca el inicio de un verdadero arrepentimiento que solo puede ser producido por la obra del Espíritu Santo. No es Pedro quien cambia por voluntad propia, hermanos, sino que es la gracia de Cristo obrando incluso en medio de su caída, lo que justamente lo lleva a ese llanto amargo y posteriormente lo lleva a su restauración, como lo veremos en el punto 5. Hermanos, ese llanto, ese punto de inflexión, ese momento cuando hace clic, ese momento cuando explota toda la dinamita y ocurre un cambio profundo en la vida de Pedro, es el punto de inflexión. Y no solamente de Pedro, hermanos, sino que en la vida de cualquier creyente. Tú puedes haber estado viniendo a congregarte por muchos años, pero llevas una doble vida oculta y no te estás dando cuenta que aún no ha llegado ese punto de inflexión en tu vida. Y no solamente, queridos hermanos, este punto de inflexión, sino que su palabra nos llama a que todos los días tenemos que vivir con ese quebrantamiento. El arrepentimiento es un estilo de vida. Recuerden, hermanos, nosotros estamos en ese proceso de transformación. Y con mucha reverencia, con mucho gozo, nos acercamos a Él todos los días, a su fuente de gracia y eternidad. Realmente, ese momento de inflexión es cuando Él cayó rendido y entendió lo que estaba pasando.
es cuando realmente caigo rendido ante sus pies en arrepentimiento y fe y lloro mi pecado con un corazón quebrantado. Ese llanto de Pedro no es un llanto sin esperanza, hermanos. Es un llanto de arrepentimiento, como lo leíamos en el texto de 2 Corintios 7:9 que leyó mi esposita. Y dice: ahora me gozo, dice Pablo, no porque hayáis sido contristados. Yo no me gozo porque ustedes estén tristes, dice Pablo, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque la tristeza, escucha bien, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Amén. Amén, hermanos. Pedro no cayó en la desesperación como Judas, no. Su dolor fue la evidencia de que el Espíritu Santo estaba obrando justamente en su corazón. Su tristeza, como dice Corintios, fue según Dios. Y eso marcó el comienzo de su restauración. Esto, hermanos, toco nuevamente porque es necesario. Está en el Catecismo Mayor de Westminster, en la pregunta 76, que nos dice: ¿qué es el arrepentimiento para vida? Y escuchen, hermanos, dice: el arrepentimiento para vida es una gracia del Evangelio por el cual un pecador, dándose cuenta verdaderamente de la multitud y de lo odioso de sus pecados, se aflige por ello con gran tristeza, que es según Dios, los aborrece y se aparta de ellos hacia Dios, proponiéndose y esforzándose. Esto no va a ser fácil. Uno tiene que esforzarse en andar con Él en todos los caminos de sus mandamientos. Pregunta 76, hermano. Qué gran respuesta, por favor, Señor. Pedro no solo sintió dolor, hermanos, sino que fue llevado por la gracia de nuestro Señor a un cambio profundo y real. Fue la obra de Dios en su corazón lo que produjo ese arrepentimiento para vida. Y eso marcó el comienzo de su restauración. Jesús le dijo, versículo 32, antes que lleguemos acá: luego confirma a tus hermanos. Jesús sabía todo lo que iba a pasar, hermanos. Yo te pregunto, hermano, ¿has aborrecido tu pecado? ¿Hemos aborrecido el pecado, hermanos? ¿Tu corazón se ha contristado en gran manera para ese arrepentimiento? ¿Has vivido la mirada de Cristo en tu vida? No es una mirada de juicio, sino es una mirada de redención. Su mirada no ignora nuestras fallas, pero tampoco no nos abandona en ellas. Esa mirada nos llama hoy a ese arrepentimiento sincero que hará clic en nuestras vidas. Y si ya lo has vivido, hermano, te animo a que te mantengas en ella, sirviéndole al Señor, así como lo habíamos leído. Luego en el verso 62, ese llanto que lo trasladó hacia la gracia, ese fruto de su quebranto, Pedro sale y llora amargamente. Ese reflejo de la transformación en su interior y de ese corazón contrito y humillado, como dice en Salmo 51, que no desprecias tú, oh Dios. La Biblia nos enseña que ese verdadero arrepentimiento, como hemos dicho eso, solamente es obra del Espíritu Santo. Amén. Y eso diferencia mucho del mundo, hermano, porque muchas veces muchas personas piensan que esto es remordimiento. No es simple remordimiento, sino un quebrantamiento profundo que implica tristeza, que implica aborrecer mi pecado, que implica despreciar mi pecado, pidiendo perdón a Cristo. Corre a Cristo, hermano. Corre ante sus pies, arrodíllate y pídele perdón.
de corazón. Pedro no se quedó en la culpa como lo hizo Judas. La diferencia es que Pedro corrió hacia la cruz inmediatamente a través de una profunda tristeza hacia la salvación. Judas, todo lo contrario, huyó de la cruz y fue en sentido opuesto hacia ella. Y lo único que produjo esa tristeza es la muerte. Así como leímos en Corintios. Esa tristeza que no viene de Dios y que es del mundo lleva a la muerte. Ahí está esa diferencia, hermano, entre la tristeza que produce el mundo y la tristeza que produce el arrepentimiento para salvación. El resultado de Pedro fue restaurado. Es tu tristeza, hermano, una tristeza según Dios, como la que leímos en Corintios, 2 Corintios 7:10. Es esa tristeza según Dios en tu vida, hermano, en nuestras vidas. Hermanos, en mi vida, el día de ayer estuve con profundo dolor meditando en esto, porque esto nos desafía tremendamente. El dolor por el pecado que lleva a la gracia es parte de ese proceso de restauración. Pedro llora, hermano, sí, pero no sin esperanza. ¿Por qué? Porque hay perdón para todo aquel que confiesa y que se aparta. Y es el momento en donde luego Cristo restaura. Esto lo encontramos en Juan 21. Y como lo habíamos leído justamente en Lucas 22, Jesús había orado por Pedro y él le dijo: yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y más tarde, después de su resurrección, lo llama en el capítulo 21 de Juan, lo llama nuevamente a pastorear. No solo lo perdona, sino que aparte de eso lo comisiona a un trabajo. Le entrega de nuevo esa autoridad que a causa del pecado se había desmoronado. Y Jesús le dice: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Es decir, Jesucristo lo está restaurando ministerialmente. La Biblia nos enseña en Hebreos 7:25 que Jesucristo, nuestro Señor Todopoderoso, es nuestro intercesor y mediador eterno. Su intercesión, hermanos, garantiza nuestra total restauración. El que cayó profundamente puede ser usado poderosamente. No porque haya demostrado su fuerza, hermano, claro que no, sino porque ha experimentado la gracia salvadora y restauradora de nuestro Señor. Por lo tanto, hermano, hoy Dios te llama. Sí, Él te llama, Él quiere usarte poderosamente mediante su gracia. Yo te pregunto, ¿estás dispuesto a entregarte apasionadamente por Él? ¿O solo lo estás siguiendo a lo lejos? Para que te quedes tranquilo, el llamado de Cristo no depende de nuestra perfección en lo absoluto, sino de su fidelidad. Si hemos caído, no te autoexcluyas. Cristo restaura a los que lloran y se quebrantan ante su mirada. Él jamás despreciará. Estando entre la caída y la restauración, te pregunto: ¿has identificado tu punto de inflexión en tu vida? El antes y el después. ¿Estás negando hoy a Cristo con tu manera de actuar, en tu trabajo, en tu manera de comportarte, en la tibieza espiritual que puede estar rondeando tu vida? ¿Se puede decir de ti que estás sirviendo apasionadamente al ministerio? ¿Has sentido la mirada de Cristo en tu vida? ¿Has aborrecido al pecado?
Tu corazón se constricta en gran manera cuando caes. ¿Es tu tristeza una tristeza según Dios? ¿O solo tienes remordimientos por tu pecado si vuelves a Él constantemente? ¿Y te estás engañando a ti mismo? Hermanos, su gracia no es un pretexto para pecar. Ojo, todo lo contrario. La vida de un cristiano es arrepentimiento constante de su corazón. Tu oración cada día, hermano, tiene que estar al pie del cañón. Señor, así como las estrellas están lejos de nosotros, así quiero que esté el pecado lejos de mi vida, Padre. Que ese sea tu deseo, más que el oro, más que la plata, más que cualquier bien o bienestar. Que sea ese tu clamor y que sea el clamor nuestro delante del Señor. Estar siempre en obediencia, en quebrantamiento constante delante de Él. Que Él reciba toda la adoración, hermano. Pedro cayó, pero no fue desechado. Fue restaurado y fue enviado. Así es la vida cristiana. ¿Vamos a caer? Pídele al Señor que no. Pídele al Señor que no. Ni aún se nombre, como dice un libro cristiano. Pídele al Señor que te libre. Señor, dame fuerza espiritual para nunca caer, Padre Celestial, en lo posible. Sabemos que no vamos a ser perfectos, solamente estando con Él podremos. Pero ruégale con todo tu corazón, como que sea lo más valioso del mundo, permanecer firme, constante y creciendo en la fe para la gloria de su nombre. Y sobre todas las cosas, pide al Señor que te envíe, que te dé fuerza, coraje espiritual, para que puedas ser útil para el ministerio. Porque para eso la gracia nos capacita, para eso la gracia nos levanta. Nuestra fidelidad no es la base de nuestra salvación, no. Solamente la fidelidad de Cristo es la que permanece para siempre. Así que yo te pregunto hoy, hermano, ¿dónde estás? Pregúntate a ti mismo, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy? ¿Estás en distancia temerosa o estás en la cercanía confiada en la fe en el Señor? Vuelve hoy, hermano, volvamos hoy al Señor. Porque esa mirada, ese corandeo siempre está sobre nosotros. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Te invito a orar. Padre Celestial, tú que no te avergonzaste de nosotros, Señor, cuando nosotros nos llegamos avergonzados de ti, Padre Celestial, perdónanos, Padre amado, por nuestras negaciones. Perdónanos por nuestra distancia, por nuestro silencio, Señor. Míranos con tu misericordia y restaura nuestra fe, Señor. Haznos testigos valientes de tu verdad, Señor, y que seamos, Padre Celestial, apasionados por ti, Señor. Porque a ti te rendiremos cuenta, Señor. No a nosotros como iglesia, a ti te rendiremos cuenta, Señor Dios. Tú, Padre Celestial, nos demandarás a nosotros. Así que aviva en nuestros corazones, Señor, ese ardiente anhelo, deseo, celo por servirte y por llevar una vida íntegra en todo lo más que podamos delante de ti, Señor. En agradecimiento, Señor Dios, con un corazón contrito, humillado, porque te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga, hermano.